Hola, yo soy Mau. Y yo soy Pri. Y esto es En Libertad. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Sei, ¿cierto? Sei, ¿verdad? Sí. Lo dije bien. Hola. Sei es una conocida de Ari, que es la otra host del podcast. Y hoy viene a contarnos su historia. Ya ustedes saben que nuestra idea con En Libertad es escuchar a la gente, escuchar las historias de la gente. Y yo creo que esta va a estar buena, Mau. ¿Qué piensas? Sí, no, claro, bueno, Sei, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, en este espacio queremos que te sientas cómoda, igual que toda la gente que nos está viendo. Si quiere agarrar agüita, fresco, café, lo que quieran, los invitamos a hacerlo. Y bueno, Sei, queremos conocernos porque igual no nos conocemos. Es la primera vez que vemos a Sei. La primera vez que la vemos, y igual que ustedes. Y contanos, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde ¿A vives? qué te dedicas? Ajá. Bueno, yo tengo 23 años, soy estudiante de odontología, además de eso soy asistente dental, vivo en San Rafael de Heredia. Ay, nosotros amamos San Rafael de Heredia. Sí, Ahí nos demasiado fuimos lindo. novios, de Favoritos. hecho, y es demasiado Sí, lindo. Llevamos Sandra también. Y también antes estaba estudiando algo relacionado con las matemáticas, entonces soy muy fan de las mates. Wow. Y sí. ¿Y hiciste cambio de carrera entonces? Sí. Ujú. ¿Por qué? ¿Muy difícil? ¿No te gustó? ¿O? En realidad es porque, bueno, a mí siempre me han gustado las matemáticas, pero cuando por razones del destino necesitaba un trabajo, empecé a trabajar como asistente dental porque fue lo que me salió en el momento, digamos, súper empírica y Lo que así. prometía en el momento. Sí. Y entonces me enamoré de eso. Yo decía, es que yo me veo haciendo esto toda mi vida. Y aunque ame la mate, me veo haciendo esto toda mi vida. Entonces ahí ya como que se me metió la espinita y no, se me metió y me cambió. O sea, nunca me imaginé estudiando odonto, Sí, son cosas muy diferentes. Sí, son súper pero la vida me diferentes. llevó ahí. Y Sí. ahorita ya terminaste la carrera y estás... No, sigo estudiando odonto. Me falta como la mitad de carrera. Ah, ok, súper. Ok, y una pregunta solo por curiosidad. ¿En algún momento has sido parte de la iglesia, en algún grupo o no tanto? Sí, de hecho, soy catequista de confirmación. Ay, qué bonito. Ajá. Súper. ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? No. Soy catequista desde el 2000, hace como unos 7 años aproximadamente. Ay, hace un montón. bastante. Sí. Trabajar con Sí. jóvenes es súper bonito, pero es todo un tema, Es la verdad. complicado. ¿Y solo con jóvenes o si también fuiste catequista de niños? No, nunca he sido catequista de niños, siempre me ha tocado con jóvenes, fue como que hice la confirma y por ahí me quedé y la verdad es que me gustó muchísimo. Entonces sí, hace un tiempo lo había como pausado por toda la situación que estaba pasando y luego lo retomé este año, de hecho. Ujú. Bueno, ahora que contás de esa situación que pasaste, no sé si por dónde empezamos, dónde querés empezar a contarnos tal vez tu historia, esa situación que pasó. Ok, sí, bueno, mi mamá falleció el 25 de noviembre del año pasado. Ella tenía cáncer de riñón, un cáncer bastante extraño, o sea, no es algo Común. común, tampoco es que sea el cáncer más raro del mundo, pero en realidad no es como tan común como el cáncer de mama, por ejemplo, que Claro. sabemos que le da a muchísimas mujeres. Perdón, en ese momento, cuando dieron la noticia a la familia o a tu mamá, ¿en qué estabas? Digamos, ¿estabas estudiando? ¿Estabas enfocada en...? De hecho, mi mamá se enfermó en pandemia. Bueno, empezó a presentar síntomas en pandemia en realidad, porque el tumor claramente había crecido durante muchos años. Pero ella empezó a presentar síntomas. Es un cáncer sumamente silencioso, digamos, de los más silenciosos que hay. O sea, no da señales de vida. No hay sé. señales de que la persona está enferma. O sea, la persona piensa tal vez que sí, siento como un dolorcillo de estómago, pero normal, digamos, no es como algo que vos mira, tengo cáncer, y menos tengo cáncer de riñón. Claro. Entonces, mi mamá empezó a presentar síntomas en pandemia, lo cual creo que fue como también contraproducente para la enfermedad, porque, bueno, resulta que en ese tiempo uno iba al seguro, a la caja, a la clínica y le decían como, ¿qué hace usted aquí, verdad? O sea, hay una pandemia, sea responsable. Pero, entonces siempre nos decían como, no, es que tiene que, cuando íbamos al hospital, porque tal vez presentaba algo como un poquito grave,
nos decían como no, tenés que ir a la clínica que te corresponde. Cuando íbamos a la clínica decía, sí, tenemos que hacerte tal examen, pero ahorita la caja no está haciendo ese tipo de examen. Sí, la prioridad es el COVID, supongo. Exactamente, que se entiende y se superentiende, ¿verdad? Pero sí era complicado porque todavía en ese momento mi papá todavía estaba desempleado, entonces no teníamos el dinero para poder decir, claro, mira, voy a pagarte un examen en otro lado. Eso fue en 2020, mi mamá siguió con síntomas, todavía no síntomas significativos de algo que usted dijera, es que ya urge que la vean, pero digamos, sí, ella siguió con síntomas hasta el 2021. O sea, pasó todo un año ahí como más o menos con algunos síntomas. Ajá, exactamente. En 2021, por ahí de agosto, yo la veía como deprimida. También yo pensé en algún momento que lo que ella tenía era una depresión o algo así, porque como todo el mundo estaba confinado, no se podía ver a nadie, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo en ese tiempo le quería pagar una queratina y llevarla al salón para el Día de la Madre. Ajá. Para el Día de la Madre, eso era mi regalo. Y entonces yo la vi un día y le dije, mami, es que yo te veo un poquito mal. Antes de eso, yo prefiero agarrar ese dinero que tengo destinado para este regalo que te iba a dar y pagarte una cita en una clínica privada. Entonces me dice, sí, mi amor, la verdad es que sí, yo necesito que me vea alguien. Entonces, de verdad, lo hicimos así, en una clínica ahí en Sanra, privada, la empezaron a atender, muy buenas las doctoras, las llevo siempre en mi corazón por ayudarme tanto. Y fue cuando le hicieron el primer ultrasonido. En el primer ultrasonido ya sale una masa muy grande en el riñón izquierdo. Entonces, ya desde ahí, cuando yo leo el ultrasonido, ya yo había empezado a estudiar odonto, entonces ya algo de anatomía y de medicina había visto, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo me acuerdo que yo agarraba los reportes, digamos, y los leía, y las cosas que no entendía las subrayaba y las buscaba en internet por aparte para poder entender completamente el reporte. Entonces yo decía, no, ya esto, o sea, esto es más grave de lo que yo pensaba. Ajá. En eso la caja, por ver ultrasonido, se asusta también los doctores y le mandan un TAC. Y en el TAC ya sale. Me acuerdo perfectamente también, porque de nuevo agarro el reporte del TAC sin que ningún doctor me lo haya leído. Y entonces decía T4N2M0. Y en general eso, cuando hay un tumor, significa que existe un tumor, que el tamaño es más de 4 milímetros, no me acuerdo, la verdad, ahorita no recuerdo. O sea, que el tamaño es más de lo que es el tamaño más grande en tumores que existe. Que el N2 significa que hay 2 ganglios linfáticos afectados cerca de donde está el tumor. Y M0, que fue el único que me dio esperanza en el momento, significa que no hay metástasis. Entonces, me acuerdo que me guardo eso porque ni siquiera a mi hermana y a mi papá les quise decir, porque ¿cómo vos te encargas de decirle una noticia a tus papás y menos a mi mamá? O sea, ¿cómo yo le voy a decir que esto es una sentencia de muerte, digamos, lo que te están poniendo acá, porque es lo que dice internet, digamos, porque también te vuelves loca con lo que dice internet. Sí, que se encuentra de todo. Exactamente. Disculpa que me vuelva un momento en el tiempo para atrás. Entonces, hablando de tu familia, ahora que mencionas, es tu papá, tu hermana, vos y tu mamá. En ese momento son 4 nada más. Éramos 4, ajá. Y cuando vos agarraste los exámenes, solo vos tenías toda esa información. O sea, vos estabas cargando con todo y las personas de la clínica, o tu mamá también estaban las dos en ese proceso. No, es que cuando te entregan el reporte del TAC, te lo entregan para que un doctor te lo lea. Es decir, el radiólogo no te dice nada. Claro. Entonces, a mi mamá le dieron el papel, claramente ella no entendía nada de lo que decía ahí. Mi papá y mi hermana tenían acceso al papel, pero igual tampoco estaban entendiendo nada de lo que decía ahí. Y tenemos que esperar a que el oncólogo nos lea eso. Sí, que eso es lo ideal, profesional. Claro. Y cuando vos ya lo tenías, ahí fue donde empezaste a investigar y a subrayar y entender un poco más, y ahí fue donde descubriste que era cáncer, digamos. Ahí la noticia nadie me la dio. O sea, yo misma me di cuenta que lo que decía ahí era que tenía cáncer. Y entonces empiezas a leer estadísticas, digamos, a volverte loca. Estadísticas de tal cosa, y te dicen, no, o sea, lo que se salva es el 10% de las personas a esta etapa del cáncer,
O sea, sumamente complicado porque claramente en internet usted encuentra demasiadas cosas. Claro. Demasiadas cosas. Entonces en eso dije, no, o sea, yo tengo que hablar con mi papá y tengo que hablar con Fer porque tengo que prepararlos para lo que les va a decir el oncólogo porque no sé quién vaya a poder acompañar a mi mamá ese día en la cita y no sé cómo, o sea, entonces ya para ese tiempo ya había conseguido trabajo él. Y entonces le digo yo, mira, es que yo leí esto y esto y esto, y me dice, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo ve o sea, él me preguntaba a mí como de lo que usted leyó, cómo se ve el pronóstico, y le digo yo, no, la verdad es que es un poquito complicado, lo que tenemos que movernos es con que en la caja le pongan atención, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y entonces ya empieza otro proceso completamente distinto. Para eso mi mamá no sabía nada. Entonces, fue la primera cita con la oncóloga y los oncólogos, no sé si es porque, o por lo menos mi experiencia con los oncólogos, no sé si es porque el tipo de cáncer, porque fue lo que nos tocó, no sé por qué, pero eran muy duras, o sea, como que la primera vez le dijeron a mi mamá como no, o sea, es que ya no hay nada que hacer, o sea, aunque yo le ponga el tratamiento y aunque lo operemos y aunque le hagamos, no tenemos nada que hacer por usted. Como muy directas las cosas. Desde la primera vez. Desde la primera vez. O sea, de que tuvieron el examen, le dijeron eso a su mamá. Ajá. Wow, qué fuerte, sí, y entonces para mi mamá, sí, para mi mamá era durísimo. Y entonces obviamente uno agarra como vamos a ver cómo decirlo, como un rechazo hacia ese profesional de la salud que te está atendiendo porque te está diciendo cosas que claramente no quieres escuchar. Sí, entonces, obviamente. Es sumamente complicado. Cuando a mami también la estaban viendo en urología, ¿verdad? Porque como el problema también está en riñones. Un doctor, un ángel completamente, o sea, bellísimo. Y entonces llega y me dice, no, es que usted está muy joven. O sea, mi mamá tenía 44, 45 años. Súper joven. Súper joven. Yo lo voy a intentar, y entonces fue cuando la internaron, o sea, en el momento que ella lleva el reporte del TAC, la internan de una vez y entonces empieza todo el proceso para operarla. Ella estaba muy baja de plaquetas porque el cáncer ya la tenía así, ¿verdad? Y entonces tuvieron que hacerle unas transfusiones de sangre primero antes de poderla operar. Entonces ya la dejan, la operan y nos dice el doctor, no, esto es una victoria, yo pude sacar todo ese tumor de ahí. Que fue lo que pasó, exactamente. A ella le hicieron una nefrectomía total, que es que te sacan todo el riñón, en este caso el izquierdo. Entonces, obviamente con todo eso se vino el quiste y le dice el doctor, bueno, obviamente pasó unos días ahí en el hospital y le dice, te voy a dar la salida, si tienes que saber que lo mejor es que te pongan quimioterapia para poder prevenir, ¿verdad? Para que no vuelva. Exactamente, para poder prevenir si, no sé, algo microscópico quedó ahí, poder eliminar eso. O sea, ese momento de la operación, ella nunca había recibido quimio. No. Fue que se dieron cuenta del diagnóstico y de una vez la operaron. El paso siguiente fue operarla. Okay. De hecho, ya nunca recibió quimio. Entonces, mami sale del hospital, era como en octubre del 2021, y nos dan cita en oncología para diciembre del 2021. Y yo dije, pero... 3 meses después. Sí, o sea, ¿qué es esto? Digamos, no es gripe lo que tiene, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos esperamos a la cita y la oncóloga le dice, no, el doctor dice que no hay cáncer. Y le dice, doc, pero ¿y con eso de que mejor quimio para prevenir? Y le dice, es que la quimio, y eso sí, tenía razón, no sirve en el cáncer de riñón, que por eso les digo que es... extraño. Porque resulta que el cáncer de riñón es uno de los cánceres que no sirve con quimio. Wow. Que no sirve con radioterapia, que no le va a hacer nada, digamos. Y entonces, ¿qué sirve? O sea, ¿qué sí sirve con ese tipo de cáncer? Ahorita, y eso fue lo que estuve peleando yo mucho tiempo también, hay un tratamiento que se llama inmunoterapia, pero es muy caro. Y entonces la caja lo tiene, pero evita ponérselos. Que eso es... más adelante les voy a contar mi historia con respecto a eso. Entonces, uno confía. Es que si la oncóloga, que es la experta, me está diciendo que no lo necesita porque sacaron todo el tumor, uno lo ve como
como una victoria. Claro, sí, como sí. algo positivo. Exactamente. Ya uno- terminó esto Ajá. porque ya pasamos la operación, ya no hay nada. Lo Entonces, vencimos. Exacto, Vencimos. ya pasé esto, Dios, ya. Y entonces era como, yo veía esos 2 años que pasé en eso, era como altos, bajos, altos, bajos. O sea, no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, no sabía cuándo alegrarme y cuándo no, ya, porque siempre que había tal vez una noticia buena, se contrarrestaba con una mala o sea, era Y durante ese tiempo, o sea, ¿cómo tu mamá se tomó la noticia y qué tanto la afectó y qué tal le estuvieron las emociones de ella? Mami era una persona sumamente que confiaba en lo que yo le dijera, digamos. Ella confiaba ciegas en mí. Entonces, yo le decía como, mami, yo necesitaba que ella estuviera al top, por lo menos emocionalmente. Claro. Y cada vez que iba al oncólogo o con la oncóloga, se me bajaba muchísimo y se me súper deprimida. Me decía, es que vea lo que me están diciendo. Y yo le decía, mami, pero es que vea, yo necesito de usted otra actitud. Yo necesito que usted tenga, que usted no se deje llevar por eso que te están diciendo. Vamos a pelear, nosotras vamos a pelear juntas. Y entonces, ella se tomaba las cosas como, vamos a ver, como que estaba, pero no estaba, como que... Ahí iba, más o menos. Ajá, exactamente, como que si dejaba llevar mucho de, si el oncólogo le decía un día como, no, es que estás mal, ella se creía que estaba mal, digamos, siempre, o si yo le decía, no, mami, es que, entonces ella se iba a dejar llevar, por eso. Ok. Pero sí hubieron mucho tiempo donde ella estuvo muy deprimida, en realidad, o sea, ella se lo tomaba como literalmente como lo que le estaban diciendo, una sentencia Claro. de muerte, digamos, no es fácil que te digan, no, te vas a morir, o sea, Nadie está preparado para escuchar algo así. no, o sea, por más que usted... más si desde el primer examen ya el oncólogo te dijo, no hay nada que hacer. Ajá. O sea, desde ahí, todo el proceso, imagino no hay que manera va de a ser muy empezar difícil. motivada. Exacto. Ajá. Mami, estaba muy deprimida, pero yo trataba siempre como de mantenerla arriba anímicamente. Aunque supongo que vos por dentro estabas destruida. Claro, Tocaba porque ser yo fuerte. sí sabía realmente la realidad de las cosas, o sea, qué había detrás de todo eso. Y por más que yo también tratara de ser positiva, todo lo que yo leía, todo lo que yo veía, todo lo que... o sea, y además que fue una pelea completamente con un montón de cosas, no solamente con la enfermedad, yo tuve que pelear con la caja, que encontré gente muy buena, buenísima, doctores excelentes, pero también encontré doctores muy malos. Y también me encontré con una realidad terrible, digamos, respecto a cómo ven ellos las personas como tal. Entonces, sí fue bastante complicado. Y vos fuiste, me imagino, como la que vivió el proceso más cercano con tu mamá, a como nos lo contás. Ajá, sí, porque mi papá tenía que trabajar y mi hermana, mi hermana es menor que yo. Ah, ok. Ella tiene ahorita 19 años. Ella iba al colegio y además de eso, cuando era menor de edad, claramente no la dejaban entrar tanto al hospital, entonces era complicado. Sin embargo, o sea, fuimos un equipo todos. Entonces, la verdad es que fueron bastante valientes ellos también. Pero sí, viví yo un poco más de cerca el proceso, digamos. Más que todo también porque yo entendía más de lo que estaba leyendo y de lo que decían. Como a nivel médico. Exactamente, Sí. entonces como que podía como jugármela más con eso. Entonces, bueno, la doctora nos dice que no, que no le va a poner quimioterapia, pero que tienen que hacerle un TAC cada 6 meses para poder ver que no, la enfermedad no regrese. En abril le hacen el TAC. Eso fue en abril del 2022. 22, ajá. Ok. En abril le vuelven a hacer un TAC y en eso, no sé si se acuerdan que pasó, que se vino lo de, lo del hackeo. Ah, ok, el sistema de la caja, ¿se acuerdan? Ajá, claro que sí. Y entonces
muchos de los exámenes que se hicieron en ese tiempo se perdieron porque no se podían ver. Pero yo le había pedido el reporte por escrito al radiólogo. Entonces, solamente por eso Lo fue tuvieron. que no tuvimos ese problema. Pero resulta que viene el reporte y de nuevo leo yo el reporte y había metástasis. Esa vez la doctora que nos había atendido en una clínica privada, ¿verdad? Que fue un ángel durante toda la enfermedad de mi mamá. Ella tuvo acceso primero a esa vez no fui yo la que tuvo acceso al reporte del TAC, fue ella. Ajá. Y entonces ella nos llamó a una cita, nos fuimos y entonces ella fue la que nos dijo que había metástasis en pulmones, en hígado y acá en la cadena ilíaca, que es donde estaba antes el tumor, digamos, lo único que quedaba. Ahí se había hecho una pelotita, digamos, pero eran muy pequeñas. Entonces, ese fue el primer día que yo sentí que mi mamá se me moría. Sí, porque ya se había esparcido mucho más. Sí, yo dije ya, porque además de eso, si fuera otro tipo de cáncer, o sea, yo hubiera sabido que tal vez con quimio le hubiera podido ayudar, pero vamos a lo mismo, eran las células estas del riñón, entonces la quimioterapia no le iba a servir. Ahí empiezo a pelear con la caja, porque estaba el tratamiento. Y la doctora... Sí, estaba esa posibilidad. Ajá, exactamente. La inmunoterapia. Y la doctora se lo quería colocar, pero la caja se lo negó. Prácticamente, no así con esas palabras, pero se daba a entender que el argumento que daban es que era una persona que igual se iba a morir. Y ellos no estaban dispuestos a pagar esa cantidad de dinero por algo, porque en realidad el tratamiento es muy caro, o sea, estamos hablando de millones de colones, o sea, es una exageración. Imagino la impotencia de ustedes como familia, de saber que hay una posibilidad y no poder adquirir esa posibilidad. Claro, no poder acceder a ella. Le puse un recurso de amparo a la caja. Me peleé, me fui, me metí a la sala del director y le decía, yo no me voy de aquí hasta que usted no me dé cita para que me la atiendan. Y es que no hace uno por la mamá, o sea, lo que sea. Lo que sea. Y yo me volví, vean, yo era una persona sumamente tímida o no sé, yo siempre dejaba que todo el mundo hiciera lo que quisiera conmigo. Era como... tal persona, sí, está bien, y yo agachaba la cabeza. Y yo pienso que ese tipo de situaciones llegan y tienen que enseñar algo. Y a mí me enseñó a forjar un carácter que yo nunca en la vida había tenido. Nunca en la vida. Y entonces yo me paraba ahí, me acuerdo que ya me conocían, incluso que llegaban los de seguridad a tener que sacarme, porque realmente ya estaba molesta, digamos, de toda la situación. Y entonces hasta inclusive a Medicatura Forense, por el recurso de amparo que yo puse, yo llevé a mi mamá y yo le dije, usted va a entrar a donde esa doctora y usted le va a enseñar a esa doctora que usted está llena de vida. Y así lo hizo ella. Y la doctora dijo, sí, es que usted está muy joven. Y me aprobaron el medicamento en agosto del 2022. Ah, o sea, esa fue una batalla ganada. Esa Wow. yo la gané. O sea, la ganamos juntas. Luchar contra la caja no es enfrentarse ahí a cualquier persona. Sí, no, claro. Es una de las instituciones más grandes que hay en el país, más burocráticas y yo creo que más complicadas también. Claro. Y entonces llego yo con el papel, ¿verdad? Que sí, tienen que ponerle el medicamento. Y entonces se lo empiezan a poner en septiembre del 2022, le ponen una dosis del medicamento. Pero resulta que ya era muy tarde. Habíamos llegado demasiado tarde, ya había pasado mucho tiempo. Inclusive recuerdo que a ella se le había hecho acá, en la oreja, como como ver un lunar, pero muy grande y de color como café. Entonces ella le dijo a la doctora, como, vea lo que tengo aquí. Y la doctora le dijo, sí, eso es una metástasis que se le hizo. De esa forma, de esa manera. Así, o sea, es que así le decían las cosas. Y
Le ponen la primera dosis de medicamento, pero ya habíamos llegado muy tarde. Hasta ese momento yo realmente sabía que ella tenía cáncer, realmente estaba cansada, tenía algunos dolorcillos ahí que uno decía sí, son bastante de consideración, pero hasta ese momento ella era ella y seguía bien y hacía comida y se levantaba, y ahí ya ella empezó que ya no podía caminar. Empezamos con eso. Eso fue como el primer síntoma que yo dije, ya se me está apagando. Luego ya no podía levantarse sola, por ejemplo, para ir al baño, ya no podía comer. Y entonces ahí empezamos un proceso distinto, que ya es, cuando volvemos a donde la oncóloga, le suspende el tratamiento porque la oncóloga decía, que yo sé que digamos que no, que ella sabía que digamos que ella se estaba pagando por el cáncer, pero ella decía que eso que ella sentía era por lo del medicamento. Entonces lo suspende una vez, nos dice, no, lo voy a suspender una vez. El medicamento digamos que se lo ponían cada 22 días, entonces ya había pasado 1 mes y medio de la primera vez que se lo pusieron, y mi hermana se estaba graduando del colegio. Entonces ella me decía, cuando hablábamos de ciertas cosas, me decía, es que yo le pido a Dios que me deje llevar a la graduación, al baile de graduación de su hermana, porque yo sé que ella tiene la ilusión de eso. El baile de mi hermana eran en finales de octubre de 2022. Ajá. Fuimos al baile, ya no se veía bien, digamos, yo estaba muy flaca, estaba muy pálida, no caminaba. Fuimos al baile, fue un sábado, y el lunes ella cae en el hospital. Ya, o sea, completamente mal. Ella había empezado a vomitar. Después nos dimos cuenta que es porque tenía como un tumor de los que se le habían hecho por la metástasis, obstruyendo el intestino. Entonces, digamos, la comida pasaba hasta esa parte del intestino y no avanzaba más, y de ahí no podía avanzar. Entonces se devolvía. Entonces prácticamente ella lo que estaba vomitando eran heces, porque ya había empezado a convertirse en heces. Claro. Tenía un olor muy feo y para ella era sumamente difícil, digamos, esa parte de que ella me decía, es que yo no entiendo qué es esto. Sí. Ella estuvo unos días en el hospital, le hacen un nuevo TAC de emergencia y ya salió que tenía mucha más metástasis de la que habíamos visto. Ya ahí para ese entonces tenía en el intestino, en la bolsita esta que tiene todos los órganos, el peritoneo se llama. Entonces, o sea, ya era mucho más muy difícil. Avanzado. Ajá. Eso fue a principios de noviembre, que ella pasó esos días en el hospital. Por lo general iba yo a verla. Mi hermana estaba haciendo práctica profesional y una vez me dijo, sí, me dejaron salir temprano del trabajo para poder ir a ver a mami. Entonces, la visita de hoy, yo voy a ir a verla. Yo, claro, Fer, vaya, o sea, de fijo. Obvio, sí. Ese día, agarra a Fer al doctor, el doctor agarra a Fer, le dice a mami, doña Liliana, ocupo hablar con algún familiar suyo, y en eso iba entrando Fer a la sala de emergencia. La que llegó. O sea, ella había estado no completamente aparte, pero o sea, nunca le había tocado como recibir ningún tipo de noticia ni lidiar con todo eso. Ajá, exactamente. Y entonces ese día le dice el doctor, no, mi chiquita, ya no hay nada que hacer por su mamita, entonces hoy le damos la salida para que ustedes se la lleven para su casa y pueda estar cómoda con ustedes. Wow, qué Y entonces noticia. para Fer fue un shock porque, digamos, o sea, Claro.
Sí, viene llegando a visitarla. Ajá. Y esa noticia. Y esa noticia. Y entonces me llama Fer y me dice, ese día yo sentí que... ese fue el primer día que yo me morí ahí con ella. Porque cuando pierdes a un ser querido así, se te muere una parte. No hay cómo cambiar eso, se te está muriendo una parte tuya. Y entonces Fer me llama y me dice como que no, que ya no pueden hacer nada. Yo tenía por lo menos, ya yo sabía más o menos, ya yo había visto el resultado del TAC, entonces yo estaba esperando que me dijeran que le iban a operar y que le iban a cortar una parte del intestino. Y entonces Fer me llama y me dice que no, que no se puede, que el doctor dijo que ya no había nada más que hacer. Yo estaba full llorando, digamos, mal. Y llego a mi casa y me dice, María Fernanda había llegado antes porque tenía que ir a recoger unas cosas a la casa para poderse devolver a traer a mami, digamos. Uh-huh. Y yo estaba así como con un ataque de pánico, digamos. Y me dice Fer, es que tenemos que recibir a mami bien. Uh-huh. Y ahí cambié. Claro. Mi semblante, o sea, todo. Uh-huh. Yo dije, sí, tengo que calmarme porque pues no la puedo recibir así, uh-huh. Jamás. Uh-huh. Ella sabía que había más cáncer, pero digamos no sabía que era tan grave. Ajá. Ella ya llega a la casa, 2 días después tenemos como una cita con la oncóloga y la oncóloga ya nos dice que ya no le puede poner medicamento y digamos, o sea, mi enojo era, yo tenía un enojo con ella, yo no sé por qué yo la agarré contra ella, pero yo decía, pero póngaselo, o sea, ¿qué importa que si usted cree que ella se va a morir en 2 semanas, a mí no me importa, pero póngaselo, inténtelo. Digamos, inténtelo. Sí, no es su decisión, es la de Dios. Y entonces yo le decía, es que yo lo gané, le decía, ese era mi argumento, yo me peleé, yo lo gané, pero claro, o sea, es que no solo se trataba de eso, ¿verdad? Entonces me la llevo para la casa y entonces mami sale, andábamos con una de mis tías y mami sale y me quedo yo con la doc y salgo yo también y se queda mi papá y le dice mi papá que como cuánto tiempo y le dice la doctora 2 semanas y mi papá me dice eso a mí y yo le digo sí, pero no me crea. Yo le decía no. Uh-huh. Ahí yo empecé como en negación. Sí, como no va a pasar. No va a pasar, jamás en la vida. O sea, y porque ya era un proceso, y yo me di cuenta, ya era un proceso donde yo no podía pelear nada. Sí. Todo ese tiempo había estado peleando, había estado enojada con un montón de doctores, había estado llevándolo al hospital, trayéndola haciendo algo, pero me estaban diciendo que ya no podía hacer nada, que tenía que sentarme ahí a ver. Y entonces ni modo, me la llevo para la casa y pasan esas 2 semanas donde yo la vi ahí sí completamente apagarse. Ya obviamente ya dependía completamente de alguien que estuviera a la par de ella para poder pasar la mayoría del tiempo acostada o así, no se podía levantar. Mi papá trabaja en turismo, entonces había estado en una gira. Mi papá regresó de gira un miércoles, 2 semanas después de que eso había pasado. Y mi mamá estaba haciendo chistes. Uh-huh. Mi papá regresa y o sea, se la encuentra alegre. Ajá, mi mamá lo adoraba. Definitivamente mi mamá lo adoraba. Y estaba haciendo chistes y riéndose y yo decía, ¿qué es este cambio?
comió y todo. Y como a las 10 de la noche que nos íbamos a acostar, se le viene la sangre por la nariz, pero era demasiado. Se le venía la sangre por la nariz. Y entonces yo primero dije, como no, es normal, ¿verdad? O sea, a cualquier persona se le puede venir la sangre por la nariz. Pero de tanta sangre, yo dije, no, tengo que mejor llamar a la Cruz Roja. Y tras de eso, me dice el cruzista como, es que ahorita no hay nadie y eso es normal. O sea, ahorita estoy atendiendo una emergencia en no sé dónde. Y le digo yo, sí, pero es que yo le estoy diciendo que yo estoy necesitando una ambulancia. Entonces me envían a alguien. Se la llaman para el hospital esa noche de miércoles. Y ya me dicen el jueves que no, que eso es de lo mismo, digamos, que ella tenía. Entonces que no, o sea, que tienen o sea, que no pueden hacer como mucho, digamos. Entonces que me la traiga de nuevo para la casa. Cuando ella vuelve el jueves, digamos que ya a las 2 de la tarde, el jueves 2 de la tarde estaba en la casa. Ya ahí sí era otra mujer. Empezó a delirar, estaba como en estado como de, como si estuviera, yo pensé que era que le habían puesto medicamentos ahí. Muy fuertes, ajá, algo así. entonces que ella estaba como, y entonces, Eso seguía pasando a finales de noviembre. sí, ajá, Sí. a finales de noviembre. Sí, eso fue el jueves 24 de noviembre. Y entonces, esa noche, como para estar todos juntos, y a mí me daba miedo que a mami se le viniera la sangre por la nariz y que se ahogara. Sí. Entonces teníamos un sillón que es como reclinable, ¿verdad? Entonces le digo yo a papi, mira, acostemos a mami aquí, usted se acuesta a la par en un sillón que teníamos y Fer y yo podemos dormir en la cama, ¿verdad? Entonces estábamos durmiendo todos juntos. Así pasamos la noche del jueves. Me levanté el viernes y la seguía viendo muy mal. Ese día ella llamó a mi abuelo. Y ella, como una chiquita, cuando uno tiene miedo, cuando está chiquita, y llama al papá. Y entonces ella agarró a mi abuelo de la mano y le decía, papi, no me suelte. Papi, yo te amo mucho, por favor no me suelte, por favor no me suelte. Y yo no pude. Ese día me fui, me levanté de la casa, le puse ahí una excusa que ya casi venía, bajé al centro de Zambra, a la iglesia, entré al Santísimo y le dije, yo hoy vengo, yo muchas veces le he pedido a usted que me haga un milagro y yo sé que ese milagro no va a llegar de la forma que yo quiero. Yo sé cómo los pacientes de cáncer se van apagando y ya yo estoy empezando a ver a mi mamá así. Así que yo vengo a entregarle lo más sagrado que yo tengo. Lo que yo más amo en la vida. Y es que vamos a ver, no solamente estás renunciando a tu mamá. Yo renuncié a que mi mamá me viera casarme. A que mi mamá me viera graduarme. A que mi mamá me ayudara con mis hijos cuando fuera mamá. Yo renuncié a ese montón de cosas. Entonces yo le dije, yo vengo a entregársela. Y yo sé que el milagro que usted me va a cumplir es que usted no me va a dejar verla mal, a tal punto de que ella ya, o sea, nada. Ese día le habíamos comprado la primera caja de pañales y quedó entera. Me devolví le entregué a mi mamá, le dije, usted sabe cuánto me duele a mí esto, pero ese es el acto de amor más grande que yo voy a hacer por alguien nunca en la vida y ahí está, se la entrego. Hablé con mi mamá, le dije que yo iba a estar bien, que yo iba a cumplir todas esas cosas que yo le prometía. Que iba a ser la mujer que ella crió, que ella educó, y que Fernanda iba a estar bien conmigo, que yo siempre le iba a cuidar.
nos acostamos esa noche como el día anterior, es decir, Fer y yo en la cama, papi en el sillón y mami en el otro sillón. Ya mami casi no reaccionaba, digamos, para poder que ella reaccionara, digamos, o que nos hablara. Teníamos que hablarle como, o tocarle, y apenas como que nos volvía a ver o abría los ojitos y nos decía. Y y de verdad nos acostamos a dormir ese día. Eran como las 10:30 de la noche cuando yo me logré quedar dormida. Bueno, no, 10:30 la acostamos a ella. Como a las 11 yo me logré quedar dormida. Y como a las 11:30 me despierta mi papá y me dice, Sei, Fer, despiértese, es que su mamita yo creo que se nos está yendo. Y donde yo me desperté, yo vi donde ella estaba, abrió los ojos, estaba viendo así como la casa, cerró los ojitos, respiró. Y fue, o sea, yo la estaba viendo en el trayecto que yo me levantaba de la cama, iba hasta donde ella. Y cuando yo le agarré la manita, ya ella no estaba. Se fue en paz, se fue, no agonizó, no. Y fue justamente lo que yo le había pedido a Dios en la mañana. Yo dije, yo no la quiero ver agonizar, yo no quiero verla de eso que dicen que hay gente que dura no sé cuánto tiempo agonizando y que, o sea, sufre. Yo no quiero eso, yo quiero que ella se vaya en paz porque la vida que ella tuvo, la persona que ella fue, se merece eso. Y de verdad que yo dije, Dios me cumplió lo que yo le pedí, tal cual. Ella nada más en un respiro se durmió y listo. Con una expresión completamente tranquila. Entonces, vamos a ver, cuando pierdes a alguien así, te dicen es que es más fácil porque tuviste el tiempo de despedirte. Pero es que a veces, o sea, no es así. Tenés la conciencia de que esa persona, y dices que te preparaste, no, nunca te preparas. Nunca. O sea, en el momento que yo vi que mi mamá dejó de respirar, me quebré y lloré y gritaba y decía, o sea, mami, por favor, o sea, despiértese, le decía yo, mami, por favor, quédese conmigo. A pesar de que yo le había pedido a Dios lo que le haya pedido, es de humanos que usted sienta que esa persona ya se le fue y usted va a querer como que devolverla, no sé. Sí, que no pase. Usted en ese momento desea literalmente revivirla. Y nada, empiezas el proceso ya de duelo, que yo siento que cuando es así, empiezas el proceso de duelo mucho antes y pierdes muchas cosas y vas perdiendo como a tu mamá como en partecitas y como en partecitas hasta el día que ella fallece. O sea, es complicado. En un proceso así, ¿qué le dirías a las personas que están tal vez viendo una situación similar o muy difícil, que incluye un proceso muy largo como lo viste con tu mamá? Porque, como vos decías, tal vez la gente que pierde personas de un instante para otro, claro, es muy difícil igualmente. Sí, un golpe durísimo. Sí, pero vivir todo el proceso como vos lo viviste y saber, como vos decías, que esa lucecita que tenía tu mamá, que era la vida que Dios dio, ¿verdad? Y puso ahí, ver cómo se iba, como vos lo describiste perfectamente, se iba apagando. Sí, cada vez brilla menos. Cada vez brilla menos. ¿Qué le dirías a esas personas que están pasando un proceso largo, tal vez un momento difícil en sus vidas? Yo diría que es muy importante llorarlo con esa persona, no guardarnos los sentimientos porque tengo que estar bien para que esa persona esté bien, porque en realidad es así, no es así. O sea, vos tenés el derecho de llegar y decirle a tu mamá, mami, la verdad, me duele que te estés yendo. Mami, la verdad es que me duele que o sea, que no vayamos a hacer esto. Y era algo que yo hablaba con mi psicólogo hace poco, porque él me decía, es que usted se reprimió todo eso, digamos, porque
Por ser fuerte. Por ser fuerte Sí. para ella, digamos. Y entonces, cuando en el proceso de duelo también me intenté como hacerla fuerte. Me decía, dígale a su mamá que usted realmente está molesta porque es normal, porque tenés que reconocer las emociones, estás enojada. ¿Por qué estás enojada? Porque no vas a poder vivir esto y esto y esto con ella. Y está bien, es una emoción válida. No es una emoción que te tiene que definir, pero tenés que pasarla, tenés que Hay que sentirla. vivirla, sí. Ajá. Exacto. Y yo siento que a veces eso es lo que nos pasa, que nos reprimimos todas esas cosas porque tenemos que ser fuertes, porque esto, porque lo otro, y realmente no tiene que ser así. Exacto. En un proceso largo, como una enfermedad de este tipo, es largo, pero cuando pasa, o sea, usted dice, ¿en qué momento pasó todo esto? Le pasa así como una película, como... Y te quedas como en shock, como, Sí, ¿qué ya acaba de pasar? Porque estabas tan ocupado Intentando resolver. Cosas, problemas. Yo estaba tan ocupada tratando de resolver que mi mamá, ver cómo hacía para que mi mamá se quedara acá, que digamos que nunca tuve el chance de decir, como, de sentarme y decir, obviamente ya en las últimas 2 semanas sí, ya como que uno ahí lo iba asimilando. Pero ya sentarme y decir, mira, ¿qué va a pasar después? Recuerdo que incluso unos días, como 2 días antes, cuando mi mamá estuvo en el hospital y volvió, hasta ese entonces fue que mi papá me dio unos papeles de funeraria que él tenía. Me decía, aquí está el número porque en cualquier momento... Y yo me sentía con una cólera. Yo sé, ¿qué me estás dando? ¿Qué le pasa? Claro. No, o sea, no, mi mamá no se ha muerto, ahí está. Y porque la negación es parte de, y porque... No, y antes, ahora que estabas contando lo del día que fuiste al Santísimo, qué impacto ver cómo pasaste de la negación, de no va a pasar, de no tiene el tratamiento, de no ni le gané a la caja, se lo van a dar, ya me dieron el sí. O sea, pasar de eso a, y justo el nombre del podcast, ¿verdad? En libertad, o sea, fue tu decisión, nadie te lo pidió, nadie te lo exigió, nadie te obligó a hacerlo, o sea, en tu libertad ir como a la iglesia, al Santísimo, a entregárselo a Dios y a aceptar esto es lo que está pasando, esto es lo que quiero, que se vaya en paz, que se vaya tranquila, que no sufra. O sea, tuviste la libertad de decidir por eso y obviamente después de la muerte de fijo llegó otra vez la parte de la negación, ¿verdad? Pero al menos en ese momento decidir esto es lo que está pasando y, o sea, eso es de admirar y es de valientes porque no cualquiera viendo esa lucecita apagarse tiene ni siquiera sé cómo decirlo. La fuerza de soltar. La valentía de decir, se me está yendo y quiero que se vaya bien. O sea, también nadie hace eso. Ese momento que comenta Pri me marcó mucho también, como en la historia que vos nos contabas, porque hay que ser muy fuerte y muy valiente, primero para vivir un proceso como el que viviste y llegar al punto de soltar, porque al final, como vos decías, o como la palabra libertad, al final vos, claro, es muy difícil, tal vez se entra en negación y todo, pero en el momento de llegar y darle a Dios la voluntad de que Él decida, esa libertad que vos tal vez soltaste ahí, creo que a partir de ahí fue muy importante después del proceso que viviste. Y justo eso, digamos, que decís de que darle la batuta a Dios. Ajá. Desde que yo supe que mami tenía cáncer, yo le decía a Dios, cuidado, usted me la va a quitar porque usted sabe que yo me muero con ella, le decía. Y entonces muchas veces como que lo retaba y me enojaba y le decía, Dios, yo le he entregado a usted mi vida. Yo he sido buena toda mi vida. He hecho las cosas bien. He sido una buena hija. Yo no, o sea... ¿Por qué me pasas esto a mí? ¿Por qué me la va a quitar a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice tan malo? O sea, ¿qué hice? Y hasta ese día del Santísimo fue que yo le dije a Dios, ya entendí, yo sé que yo no me voy a morir,
Tengo que seguir. Reconciliémonos aquí, pero no me dejé verla mal. Yo sé, y es justamente eso, o sea, como que liberé esa parte de que nos habíamos no alejado en la relación, porque a pesar de eso, de que obviamente me sentía enojada y todo, yo siempre toda la noche le pedía a Dios, ¿verdad? Y rezaba y todo, pero pero es complicado a veces como eso de que entender de que o sea, dejar ir a una persona que amas es una de las cosas más difíciles que puedes hacer en toda la vida, digamos. Claro. Si hoy, y bueno, no sé si esa pregunta va a estar muy fuerte, pero si ahorita esa puerta se abre y sale tu mamá, ¿qué le dirías? Que gracias por enseñarme tanto hasta el último momento en que ella se fue de esta tierra, que gracias infinitas por haber sido la mamá que fue. Porque era una mamá, o sea, para ella Fer y yo éramos su todo, y todo el mundo que nos conoce sabe que es así, digamos, que mami nos cuidaba como si fuéramos sus más grandes tesoros, y entonces puso un precedente en como en esta tierra alguien te tiene que amar por lo menos la mitad de lo que yo te amé. Y es justamente eso, que mi mamá me amó tanto que digamos que yo digo, o sea, a la hora de perderla, perdí también eso como de que, mira, nadie te va a volver a amar igual. Pero sí llega, sí claro. llega. Y bueno, ya para ir cerrando, Sei, primero agradecerte por contar la historia. Yo no he dejado de llorar desde hace no sé cuánto tiempo. Y tal vez para ir sí, cerrando y terminando, quedarnos con esto de que Dios nos da a las personas como un regalo al final, y así como Dios nos da la vida, también nos da la muerte, y estar siempre, siento que una de las enseñanzas que nos das con tu historia es aprovechar cada segundo, aprovechar a las personas que tenemos a la par, amarlas, decirles lo que sentimos, lo que las amamos, luchar por esas personas, y también ser conscientes y darle la batuta a Dios y tener esa libertad de decirle a Dios, todo es tuyo. O sea, sí, ya no puedo más. Todo es tuyo, dirige mi vida, dirige nuestras vidas, y aquí te entrego todo. Entonces, gracias por contarnos esta historia, que sé que a muchas personas que están allá atrás les va a llegar al corazón, igual que a nosotros. Y yo creo que de fijo, ¿cómo se llamaba tu mamá? Liliana. Que Liliana de fijo debe estar escuchándonos y debe estar... Ay, voy a llorar más. Y debe estar segura de la mujer que crió, de las mujeres que crió y de o sea, toda esta historia que contaste de cómo estuviste ahí, así como María con Jesús, ¿verdad? Al pie de la cruz, en cada cita, en cada resultado, en cada pleito con doctores, con la caja, en cada cuidado. Así que y supongo que así es, o sea, supongo que tu conciencia debe estar tranquila y tu mamá en el cielo debe estar tranquila de saber que sus hijas, su familia, de que Sei la amó, la cuidó y le dio lo que tuvo y hasta lo que no, con tal de que se fuera en paz y se fuera tranquila. Yo sé que eso es algo que debe estar en tu conciencia y en tu corazón, y duele. Y mi mamá siempre dice que, hablando de mamás, mi mamá siempre dice que uno tiene que aprender a vivir con el duelo, o sea, que uno tiene que aprender a vivir muchas veces con el dolor y con las cosas que a uno le hacen daño y que no le gustan de la vida, pero que la vida sigue y que puedas tener esa certeza. Yo creo que lo cambia todo después de una pérdida. no sé por qué siento que tengo que decir algo, y siento que, no sé, Dios me está diciendo que vos debes estar segura de que cuando te cases o cuando te gradúes Ahí o cuando serás mamá, ahí va a estar ella. Claro. Entonces, y eso es algo importante, ya como para terminar igual, cuando entiendes y cuando liberas eso, y liberé a mi mamá
y empecé a vivir un proceso de duelo, pero ella ya era libre. Y empiezas a sentirla siempre, 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 siempre. O sea, eso de que necesito llegar a mi casa para contarle algo a mi mamá, ya no lo sientes así porque la sientes aquí. Siempre. Está más cerca. No como una presencia extraña, sino como más bien esa energía que ella tenía. Como cuando yo me acercaba a ella para abrazarla y sentía la energía de ella. Lo sientes siempre. La siento siempre. Y es algo que creo que cuando estamos viendo un proceso de duelo y lo entendemos, agradecemos poder haber entendido eso para poder... Y no es que se va el dolor, te va a seguir doliendo, digamos. Claro, que aprender a vivir con eso. Exactamente, aprendes a vivir con eso, pero entiendes que... Ya de una manera diferente. No se fue, sino que pasó a ser parte de ti. Bueno, creo que con esa conclusión podemos terminar. No hay conclusión más hermosa. Agradecerte de nuevo, Sei. Muchas gracias. Y agradecerles a todos por estar acá en un episodio más. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao. Ay, yo soy muy llorona, perdón. Ay, Sei, muchas gracias. Demasiado, en serio. Por